Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola, no olvides escribir comentarios. Disfruta de tu escucha. Vi que estaba parado detrás de mí. No noté cuando entró, y me quedé completamente sorprendida al verlo aquí, ahora de todos los momentos. Sinceramente, creía que estaba realmente muerto. Su aparición repentina me dejó sin palabras. Fue realmente mala la sincronización porque acababa de subir al podio para pronunciar un elogio fúnebre por mi esposo que yacía en el ataúd frente a mí, como la última vez que lo vi hace 30 años. Mariposas revoloteaban en mi estómago. Respiré hondo y mi corazón dio un vuelco. Tal vez mi mirada intensa y mi silencio despertaron curiosidad porque la mayoría de la gente se volteó para descubrir hacia dónde miraba. Esto solo avivó más el interés porque entre la multitud reunida para el funeral, solo mi hermana menor Elaine sabía a quién estaba mirando. Ella, me di cuenta de que no lo reconoció. Yo sí. No había forma de que no lo reconociera. Él simplemente me miraba, luego sus labios se estiraron en una sonrisa. Asintió con la cabeza hacia mí y luego se dio la vuelta y salió de la funeraria. Como esposa de Jim durante los últimos 20 años, se suponía que debía hablar. Estaba tan conmocionada que simplemente comencé a hablar, olvidándome por completo de mi discurso preparado. Divagué sobre cómo Jim me reconfortó cuando pasé por un momento muy difícil en mi vida. Por supuesto, olvidé mencionar que lo causó. Hablé más tonterías sobre el amoroso esposo y la crianza de nuestros 2 hijos. Hablé sobre el maravilloso amor que falsamente retratamos. Hablé sobre este perdedor alcohólico y sin ambiciones, como se hace en los funerales. Naturalmente, omití todo eso. Incluso lloré. Fue fácil para mí hacerlo. Ni siquiera sospechaban que lloraba no por Jim. Lloré porque lo vi a él. Interpreté mi papel perfectamente. En el cementerio, era la viuda afligida que acababa de perder al amor de su vida. A decir verdad, ese era el caso. Simplemente no era Jim. En realidad, estaba aliviada de que finalmente hubiera dejado esta vida, y estaba libre de él. Desafortunadamente, no supe que fraude completo era hasta que fue demasiado tarde. Para entonces, había estado casada con él durante un par de años y criando a nuestros 2 hijos. Mallory tenía 5 años cuando nos casamos. Él la adoptó, Kit llegó poco después de nuestra boda. Lo hice porque no iba a criar a mis hijos sola y no tenía elección. Finalmente, todo había terminado. El ataúd de Jim fue bajado a la tumba. Lancé flores y un puñado de tierra dentro. Mis hijos me ayudaron a alejarme de la tumba hacia el coche esperando. Miré accidentalmente a la derecha y vi que él estaba parado allí. Estaba a un par de cientos de pies de distancia de mí, apoyado contra un árbol. Mi parada repentina tomó desprevenidos a mis hijos. Tropecé mientras seguían avanzando y me tiraban hacia adelante, recuperando mi equilibrio. Miré de nuevo y lo vi irse. «Bobby», grité. Me di la vuelta e intenté correr. Los tacones altos en la hierba no contribuyeron a correr. «Bobby, por favor. Bobby, detente. Por favor, vuelve», grité, tratando de correr. No se volvió ni una vez. Siguió caminando. «Mamá», gritó Mallory, tratando de detenerme. «¿Qué estás haciendo? ¿Quién es esta persona? Por favor, tienes que detenerlo. Necesito hablar con él. No puedo dejarlo ir de nuevo». «¿De qué estás hablando, mamá? ¿Quién es él y qué quieres decir con no dejarlo ir de nuevo?», preguntó Mallory. Ya era demasiado tarde. Sentí que mis rodillas lloraban, viéndolo subir a la camioneta y alejarse. Mi corazón parecía explotar mientras lo perdía de nuevo. No estaba muerto, estaba vivo. No tenía sentido. Si estaba vivo, ¿dónde había estado y por qué nunca volvió a casa? Lo lamenté. Estaba devastada cuando desapareció.
Ahora estaba devastada nuevamente por su repentina reaparición. Fueron 30 años atrás, más o menos unos meses. Mi maravilloso esposo Bobby debía regresar de su viaje de negocios esta noche. Tenía noticias fantásticas para él, y estaba preparando su cena favorita para celebrar. Incluso una botella de Merlot lo estaba esperando. Tenía el momento exacto calculado. Se suponía que debía estar en casa exactamente a las 6 de la tarde. Tendría tiempo para subir, darse una ducha y cambiar antes de la cena. Planeaba compartir las maravillosas noticias durante la cena y luego celebraríamos la mayor parte de la noche. Incluso preparé algunas prendas íntimas especiales para más tarde. Las 6:30 llegaron y pasaron. Tal vez el tráfico estaba peor de lo habitual. 7. Tal vez hubo un accidente en la autopista que causó retrasos. 7:30. Empecé a preocuparme. 8. ¿Podría haber tenido Bobby un accidente? A medianoche, estaba en pánico completo. A la 1 de la mañana, comencé a marcar su busca. No tenía teléfono móvil en ese momento. Quizás si estaba en el hospital, alguien habría notado que sonaba su busca y me habría llamado de vuelta. A la mañana siguiente, a las 8, llamé a su oficina. Nadie lo había visto ni sabía nada de él. Contacté a la policía y les dije que estaba preocupada porque no había regresado a casa la noche anterior. No tenían información, y no se reportaron accidentes la noche anterior. Tuve que esperar hasta el día siguiente para presentar un informe de persona desaparecida. Pasé el día llamando a todos sus amigos y conocidos que conocía. Bobby no tenía familiares cercanos. Era hijo único, y sus padres habían muerto hace un par de años. Nadie sabía nada. Llamé a mi hermana menor. Estaba en pánico, así que ella vino a consolarme. Seguí intentando comunicarme con Bobby. Temprano al día siguiente, estaba en la comisaría de policía presentando un informe de persona desaparecida. No me gustaron muchas de las preguntas que me hicieron. Insinuaron que Bobby podría estar engañándome y simplemente se detuvo en casa de su amante. Yo sabía que Bobby nunca me engañaría. Durante las próximas semanas, estuve en agonía. Mi hermana se quedó conmigo e intentó mantenerme lo más tranquila posible. Demasiado estrés sería perjudicial para el niño que crecía dentro de mí. Eran las noticias que le iba a dar a mi amado esposo. Iba a ser padre. Habíamos estado planeando y tratando durante algún tiempo, y finalmente sucedió. Lo único que me dijeron fue que encontraron el auto abandonado de Bobby en un centro comercial a 2 pueblos de distancia. No había otras pistas. Dentro de un mes, tuve serios problemas financieros. No estaba trabajando, y el salario de Bobby ya no entraba. Su empresa lo despidió por no presentarse. Utilicé los ahorros que teníamos para contratar a un detective privado para buscar a Bobby. Después de 2 semanas sin información, se me acabó el dinero para continuar. Aunque no teníamos deudas de tarjetas de crédito, aún quedaba una deuda hipotecaria sobre la casa. Como no entraba dinero, ya estaba 2 meses atrasada y no podía ponerme al día. En ese momento, Jim fue como un regalo del cielo. Era el mejor amigo de Bobby, y en los últimos años, nos habíamos vuelto muy cercanos. Se aseguró de que tuviera comida y cosas esenciales, pero no pudo ayudar con las facturas acumuladas. A diferencia de Bobby, que era inteligente y ambicioso, Jim era bastante perezoso y carente de motivación. Tampoco era tan inteligente como Bobby. En resumen, Jim tenía un complejo de mediocridad. El banco me desalojó. Elaine solo tenía un pequeño apartamento de un dormitorio, así que no podía quedarme allí sin un ingreso real. No podía pagar mi propio apartamento, pero Jim alquiló un remolque de 2 dormitorios. Me mudé con él. Con el tiempo, él se encargó de mí. ¿Por qué no intenté conseguir un trabajo? ¿Quién contrataría a una mujer embarazada que pronto estaría de baja por maternidad? Así que permíteme anticipar tus preguntas. Sí, me mudé al dormitorio de Jim.
Era una casa móvil con 2 dormitorios, así que necesitábamos uno para el bebé. Era o el sofá o la cama de Jim. Además, Jim se encargaba de mí. No era un amor real, al menos no para mí, pero al menos era agradable. No era tan bueno como con Bobby, pero tampoco era tan malo. Con el tiempo, nació Mallory. Recorrimos todas las tiendas de segunda mano y ventas de garaje de la zona, comprando todo lo que necesitábamos para el bebé. Diré una cosa buena, Jim adoraba a Mallory. Eventualmente, tuve que conseguir un trabajo ya que las facturas se acumulaban, y Jim perdió su trabajo nuevamente. Como no había trabajado en varios años, mis opciones eran limitadas. Eventualmente, logré conseguir un trabajo como vendedora en la tienda de departamentos local. Durante los siguientes 5 años, seguí intentando encontrar a Bobby. No podía permitirme un detective privado, pero utilicé lo poco que sabía sobre computadoras para encontrar su nombre y cualquier otra información disponible. Seguí presionando a la policía sobre su caso y revisé cada cuerpo anónimo que aparecía. No encontré nada. Al final, se me acabaron las opciones. Me obligué a aceptar el hecho de que él estaba en algún lugar muerto, y nunca lo encontraría. Además, Jim me presionó para que siguiera adelante con mi vida. Solicité el divorcio por abandono. 6 meses después, Jim y yo nos casamos. 6 meses después de eso, nació Kate. Durante los siguientes 2 años, todo cayó en una especie de rutina. Iba a trabajar cuando Jim tenía trabajo. Metíamos a los niños en la guardería hasta que uno de nosotros terminaba el trabajo para recogerlos. Cuando Jim terminaba el trabajo, él se encargaba de ellos hasta que yo llegaba a casa. Jim empezó a beber más cuando Kate tenía 2 años. Se volvió evidente que realmente no lo amaba y nunca lo haría. Le resultaba más difícil encontrar y luego mantener un trabajo. Cuando Kate tenía 5 años, descubrí por primera vez que me estaba engañando. Lo ignoré. También ignoré el segundo affair. Luego ignoré todos los demás. En gran medida, nos convertimos más en compañeros de cuarto que en esposo y esposa. No diré amigos con beneficios porque para ese momento ni siquiera éramos amigos. Ocasionalmente hacíamos el amor, pero era solo un ejercicio para aliviar el estrés. Con el tiempo, realmente comencé a despreciarlo. Mirando hacia atrás, casi estoy segura de que subconscientemente lo culpaba por todos mis problemas. Nunca tuvimos mucho dinero, y siempre parecía que estábamos luchando por sobrevivir. Hice lo mejor que pude, pero estaba muy infeliz. Sin embargo, hice todo lo posible para criar bien a mis hijos. Creo que los niños estaban bien, pero no pude evitar comparar mi nueva vida con la que tenía con Bobby. Así que aquí estamos finalmente. El consumo de alcohol y el estilo de vida de Jim finalmente lo alcanzaron. Estaba en muy mal estado para cuando su corazón decidió que había tenido suficiente y se rindió. Elaine finalmente se casó con un hombre decente hace unos años, y compraron una casa bonita para criar a sus 2 hijas. Mallory terminó la universidad y escaló peldaños en el mundo corporativo. Kate decidió unirse a la Marina después de la escuela secundaria, y las cosas le iban bien. Acabamos de regresar a casa de mi hermana después del funeral. No he tenido el deseo de volver al viejo remolque. Además, después de lo que sucedió en el cementerio, estaba bastante claro que no podía manejar estar sola. ¿Qué pasó? ¿A quién estás gritando?, preguntó Elaine, sentándome en el sofá. Bobby, mi Bobby estaba allí. Bobby está muerto, murió hace 30 años. No, él estaba en la funeraria, y luego de nuevo en el cementerio. Escucha, Elle, ha sido un día largo y tenso. Fue solo tu imaginación. Perder a un esposo después de 25 años. Tu mente te está jugando trucos, evocando imágenes del pasado. Solo quieres creer que Bobby está allí y volverá por ti. No, él estaba allí, todavía está vivo. Me miró con desdén como si supiera algo. Mamá,
¿Quién es él y por qué es tan importante?, preguntó Mallory. Es tu padre, querida. Él fue mi primer esposo y el amor de mi vida. ¿Qué? Pero siempre. Pensé. ¿Cómo puede ser esto?, tartamudeó. Bueno, ¿dónde ha estado todo este tiempo?, preguntó Kate. No lo sé, simplemente nunca volvió a casa un día. Todos pensamos que estaba muerto. Pasó una semana antes de que pudiera obligarme a volver al remolque. Sabía que Bobby estaba por ahí. Todos los demás pensaban que solo estaba imaginando cosas. Nadie pudo explicar al hombre en la parte trasera de la funeraria, pero no creían que fuera Bobby. Yo sabía diferente. La vida volvió a una especie de normalidad, tan normal como era posible, de todos modos. Algunos amigos ocasionalmente me presionaban para que después del trabajo parara a tomar un par de copas. Era bastante atractiva para mi edad y ocasionalmente alguien me coqueteaba, pero siempre los rechazaba. No tenía a nadie más. Un año después, una tarde llegué a casa del trabajo. Abrí la puerta y entré. Casi me caigo cuando de repente me detuve. Allí en el sofá estaba Bobby. Bobby, murmuré. Hola, Elle. Elle, ¿estás aquí? Así es. ¿Dónde has estado y por qué desapareciste? ¿Sabes, yo? No, no lo sé. Simplemente nunca volviste a casa de tu viaje. Desapareciste. Pensé que estabas muerto. Estaba seguro de que mi corazón latía y estaba respirando, pero todo lo demás estaba muerto. No entiendo, Elle. ¿Recuerdas la última vez que volví a casa de un viaje de negocios? Por supuesto que recuerdo. Siempre recuerdo cuando volvías de un viaje. Hacíamos el amor toda la noche y al día siguiente te quedabas en casa para recuperarte. No, Elle, la última vez que volví a casa fue mi último viaje. Tú no volviste. Esperé toda la noche, pero no volviste. Era jueves por la noche y había preparado una cena especial para compartir maravillosas noticias contigo. Pero nunca volviste a casa. Pero sí volví a casa, Elle. Pregunté si lo recordabas, pero no lo haces. No recuerdas cómo volví a casa porque volví un miércoles, no un jueves. ¿Ahora recuerdas? Me contó lo que pasó después de que volvió a casa y me encontró en la cama con Jim. Describió el dolor que sintió debido a nuestra traición. Me contó cómo su espíritu murió en ese momento y cómo se alejó. Habló de los 2 años que pasó en las calles antes de despertar de su dolor y seguir adelante. Me dijo cómo sintió que había perdido todo lo que le era querido, especialmente cuando me escuchó decirle a Jim que él era el verdadero padre de nuestra hija. Dijo que comenzó a ocultar su nombre y tomó el apellido de soltera de su madre mientras creaba una nueva vida para sí mismo. Cambió de trabajo y se mudó constantemente de un lugar a otro. Seguía mi vida por curiosidad. Sabía del divorcio por un anuncio público en el periódico. Unos años después, conoció a otra mujer y finalmente se casó. Tuvieron 3 hijos que ya eran casi adultos para ese momento. La culpa me abrumó y no pude hacerme decir la única cosa crucial que necesitaba. Simplemente no podía infligirle más dolor. Cuando se fue, simplemente me aislé del remordimiento y la tristeza. Fue 2 días después cuando mi hermana me encontró en estado catatónico en mi sofá. No me había movido desde que Bobby se fue esa noche. No podía obligarme a actuar. Estaba severamente deshidratada y no había comido nada. Ella no pudo lograr que respondiera. Simplemente me quedé allí, mirando al vacío. Finalmente, llamó a Mallory para que la ayudara a llevarme a un automóvil y llevarme a su casa. Mis ropas estaban desordenadas, así que Mallory agarró un par de cambios y siguió a Elaine a casa. Juntas, me lavaron y me vistieron con ropa interior y la ropa deportiva que Mallory había traído. Luego me sentaron en el sofá. Lograron verter un poco de agua en mi boca para que bebiera.
La única reacción que tuve fue una lágrima aleatoria que corría por mi mejilla. Me quedé allí durante varias horas antes de empezar finalmente a reaccionar. «Ellie», preguntó Elaine, «Dios mío, ¿qué te pasó?» «Fue Bobby, él vino a mí». «¿Quieres decir en un sueño?» «No, fue en mi casa cuando volví a casa». «Ellie, Bobby está muerto». «Tienes que aceptar que no está muerto, al menos no físicamente». «Sabía que me había atrapado, y yo nunca supe». «¿Qué quieres decir con que te atrapó, mamá?», preguntó Mallory. Él volvió a casa, y nunca lo volví a ver». «No lo sabía, no entiendo». «¿Esperaste toda la noche y nunca lo viste volver a casa?» «No, no esa noche». «Él volvió a casa la noche anterior». «Volvió a casa un día antes, y yo no lo vi». «¿De qué estás hablando?» «Tuve un affair con Jim». «Bobby volvió a casa un día antes y me vio durmiendo con Jim en nuestra cama. Ni siquiera lo notamos». Él escuchó cuando le decía a Jim que él era el verdadero padre de Mallory. Bobby simplemente se fue en silencio y desapareció. Estuvo vivo todo este tiempo, simplemente me dejó. Entonces, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Espera un momento. Entonces, si tuviste un affair con Jim en ese entonces, ¿por qué me dijiste que Bobby era mi padre? Siempre le dijiste a todos que Jim era mi padre biológico. Dije eso porque era más fácil. Jim nos estaba ayudando, y eso lo hacía feliz. De cualquier manera, las posibilidades eran del 50 al 50. No le dije a nadie que hace unos años me hice una prueba de ADN, y confirmó que eres hija de Bobby, Mallory. Me estaba alejando de la tumba después del funeral de mi madre. Mamá nunca fue la misma. Vino después de que Bobby hablara con ella esa noche. Hasta donde yo sabía, nunca volvió a saber de él. Intenté encontrarlo y hablar varias veces, pero en vano. Mamá nunca salió con nadie. Tuvo propuestas, pero las rechazó todas. Dejó de vivir y simplemente existió. Incluso estar cerca de los nietos apenas la sacaba de la tristeza. Una vez la escuché murmurar que deseaba compartir este tiempo con su esposo. Sabía que no estaba hablando de Jim. Estaba regresando al automóvil con mi esposo y 3 hijos cuando lo vi. Era mayor de lo que recordaba, pero era de esperar. Diciéndole a mi esposo que volvería en un momento, me di la vuelta y me acerqué a él. ¿Eres Bobby? Sí, respondió. ¿Por qué estás aquí? ¿No es obvio? Ella era mi otra mitad. Siempre la amé y siempre la amaré. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Amas a tu esposo? Por supuesto. Imagina que un día llegas a casa y lo encuentras en tu cama con tu mejor amigo. Luego imagina que ella le dice que está embarazada de su hijo. ¿Qué harías? No tenía respuesta para eso. Ellos eran las 2 personas en este mundo en las que podía confiar para todo. Destruyeron todo en lo que creía. Tuve que irme antes de destruirme a mí mismo. Y luego, también, eventualmente, lo hice. Pero tomó un par de años. Ahora tengo una vida diferente. Tengo una esposa y 3 hijos adultos. Tuve que venir a rendirle homenaje a la mujer que una vez significó más para mí que la vida misma. Lamento tu pérdida, y aunque no lo he dicho antes, también lamento la pérdida de tu padre hace unos años. Con estas palabras, se dio la vuelta para irse. Traté de detenerlo. Cuando se volvió, dije, mamá mintió. Mi padre no murió, y me gustaría tener la oportunidad de conocerlo un poco. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Tomó mi mano y gentilmente la apartó de su hombro. Para ser un padre, se necesita mucho más. Pareces una mujer maravillosa, tus padres obviamente te criaron bien. Es mejor no molestar a un perro dormido. Ahora que mi Ellie se ha ido, tal vez finalmente pueda encontrar paz. Adiós, Mallory.
Que tú y tu esposo tengan una vida larga y feliz juntos. Con estas palabras, se alejó. Nunca lo volví a ver. Varios años después, me enteré de su muerte. Asistí al funeral. Escuché cómo su esposa, hijo, 2 hijas y algunos amigos hablaban de lo maravillosa que era persona. También hablaron sobre periodos de profunda tristeza por los que pasó. Nunca habló sobre las razones de su tristeza, pero volvía a sí mismo después de un par de días. Nadie mencionó su vida antes de venir a este pueblo, y nadie parecía saber nada sobre su pasado. Me quedé en el asiento trasero para no intrusar. Era tarde en la noche, el funeral ya había concluido, y los trabajadores ya estaban llenando su tumba. Me senté en un pequeño banco cerca de su tumba, llorando por las pérdidas causadas por la necedad de 2 personas hace mucho tiempo. Si mi madre y el mejor amigo de mi padre no hubieran tenido un affair. ¿Estás bien?, una voz femenina detrás de mí habló. Al darme la vuelta, vi que era la hija de Bobby. Lo estaré, respondí. Te vi en el funeral de papá, pero no te reconozco. ¿Cómo lo conociste? Honestamente, apenas lo conocía. En realidad, solo hablé con él una vez en mi vida. Pedí la oportunidad de conocerlo mejor, pero él la rechazó. Si solo hablaste con él una vez, ¿por qué viniste a su funeral? ¿Recuerdas sus periodos de tristeza? Fueron, al menos en parte, causados por mí. Verás, hablé con él en el funeral de mi madre. Estaba casado con mi madre, pero pensaba que yo no era su hija. Vine al funeral para rendir homenaje a mi padre biológico. 2 personas sucumbieron a sus deseos, el dolor que causaron se convirtió en décadas de tristeza para ellos mismos y para otros. Mi madre y mi padre pasaron décadas lamentando la destrucción de su matrimonio, la pérdida de una amistad profunda y la pérdida del único amor verdadero de mi madre. Mi padre sufrió la pérdida de su otra mitad, mejor amigo e hija. Ahora yo sufro por nunca haber conocido verdaderamente a mi padre.